Iglesia Bautista Pacto de Gracia, Temuco. Este sermón se titula Fe desde siempre fe, abrazando la fe como camino único desde siempre. Basado en Gálatas, versículos del 10 al 14, pero vamos a estar leyendo desde el versículo 8 para tener el contexto. Leamos. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Que el Señor añada bendición a la lectura de esta porción de su palabra. El propósito de esta predicación es que, comprendiendo la importancia transversal de la fe a través de la historia de la redención como el único camino disponible para la salvación de la humanidad, y esto desde el principio, sepamos valorarla, sepamos defenderla. Esto es relevante para nosotros porque hay un dilema existencial en nosotros. Y es que el alma quiere certeza de estar bien con Dios. Estamos creados en su imagen y semejanza, fuimos diseñados con esto en nuestro corazón, queremos esta certeza. Todos sabemos, aunque algunos nieguen, que ser aceptado por Dios lo cambia todo. Pero la fe a algunos les parece insegura o intangible. Algunos se preguntan que mi fe es suficiente. ¿Y si me falta alguna cosa? ¿Y si no estoy haciendo lo suficiente para que Dios me acepte? Y entonces el corazón empieza a buscar algo que se pueda medir. Un comportamiento externo, quizás normas religiosas, tradiciones, disciplina, apariencia de piedad, algunas cosas de ese tipo. Entonces aparece la ley ofreciendo un sistema visible, estructurado y que se puede evaluar. En el caso que leíamos en el judaísmo antiguo y en los judaizantes, vemos la idea de: bueno, si me circuncido, entonces tendré algo. Si cumplo con estas reglas, si participo en estas fiestas solemnes, si vivo conforme a este estándar que se puede ver y evaluar, y así el alma cae en una ilusión. En la ilusión de que puede contribuir a su aceptación ante Dios. Aparece una espiritualidad de desempeño. Cristo me salvó, pero ahora me toca demostrarlo para mantenerme adentro. Y la inquietud original regresa con más fuerza después de esto. No soluciona nada, pero ahora con culpa y con esclavitud. ¿Estoy haciendo lo suficiente? ¿Qué pasa si fallo en algo? ¿Cuántas veces me perdonará Dios? Ese tipo de pensamientos empiezan a surgir. Y entonces surge ahí la gran pregunta: ¿es posible estar bien con Dios por medio de la ley? ¿Puedo conseguir firmeza espiritual con esto? Y ante esta pregunta se presenta un error de dos extremos, como es habitual. Por un lado, hay un legalismo declarativo que podríamos ponerle, que dice: sí, puedes estar bien con Dios si obedeces lo suficiente. En este caso, si te circuncidas, si sigues la ley, si haces las cosas como corresponde, Dios te va a recibir. Este error lo que hace es confía en la ley como un camino real de justificación. Se atreve a decir que el hombre caído aún puede cumplir, al menos parcialmente, las condiciones de la justicia de Dios. Ese es un lado del extremo. El otro lado es un legalismo existencial.
No es declarativo, es existencial. Podemos llamarla así. Y dice, Cristo te salvó, pero ahora depende de ti demostrarlo. Si no perseveras obedeciendo ciertas reglas, vas a perder el favor de Dios. Y este error mezcla la fe con obras como un fundamento de esta seguridad espiritual. Y aunque parezca más piadoso, es igual de destructivo al final del día. Porque pone al creyente bajo la maldición de una ley que nunca va a poder cumplir del todo. Ambos extremos terminan en el mismo lugar, bajo la maldición. Y lo que Pablo va a mostrar con claridad quirúrgica, podremos decir, es que la ley no puede darte firmeza, porque no puede darte vida. Solo la fe en Cristo crucificado, hecho maldición por ti, puede darte la certeza de estar bien con Dios. No hay otra forma. Y esto lo vamos a ver en tres partes. Primero, que la comunión con Dios requiere estar libre de culpa y plenamente aceptado por Él, algo que ninguna ley puede garantizar al ser humano caído. Lo segundo es que la muerte de Cristo es lo único que garantiza un estado libre de culpa y también una aceptación plena por su sacrificio en la cruz. Y por último, que la comunión con Dios fue diseñada desde el principio para recibirse por fe. Porque la bendición prometida no era terrenal, sino que siempre fue espiritual. Y en particular el Espíritu mismo, su presencia y operación en el ser humano. Eso siempre fue la promesa. Vamos entonces a comenzar a partir del versículo 10. De ahí vamos a estar partiendo la exposición. Vamos a leer, dice así. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. ¿Bien? Entonces, Pablo comienza diciendo ¿por qué? Esto conecta con el versículo anterior. O sea, la razón por la que se dice que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham es la siguiente. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Es decir, todos los que invierten su vida en cumplir la ley judía con la esperanza de que Dios los declare justos por esto o los mantenga en justicia por esto, están bajo maldición. Y es relevante decir esto porque los judaizantes y en general las religiones del mundo antiguo son externalistas para pensar. ¿Qué quiere decir eso? Piensan que las acciones externas, las del cuerpo, son las que más importan al final del día, más allá de las motivaciones que uno pueda tener y las esperanzas que uno pueda tener. Pero Pablo rebate esto con fuerza, diciéndoles que esta es una condición de condenación. Y les da la razón para esto. Y les dice, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. En Deuteronomio 27, Moisés instruye al pueblo de Israel sobre lo que deben hacer cuando crucen el Jordán y entren en la tierra prometida. Allí debían levantar piedras con la ley escrita y dividirse en dos grupos, uno sobre el monte Gerizim para proclamar bendiciones y otro sobre el otro monte, que era el monte Ebal, para proclamar maldiciones. Y cada maldición es seguida por un amén del pueblo, confirmando su aceptación del pacto. Y la última de estas maldiciones es lo que está diciendo Pablo acá. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. En otras palabras, este versículo resume toda la ley mosaica con una advertencia clara. Si no cumples con todo, quedas bajo maldición. Es decir, la ley no justifica, sino que condena a todos los que no cumplan con permanecer en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y este fraseo es significativo, la forma en la que lo dice Pablo, porque permanecer en todas las cosas en el libro de la ley nos habla de una disposición interna,
que no es lo mismo que hacer, que dice acá, que apunta a lo externo. El punto de este pasaje entonces es que el que no tiene sus afectos, sus pensamientos y su voluntad y sus intenciones en una alineación completa a la ley de Dios, de tal manera de que sin importar la situación que le toque vivir, siempre va a obedecerla, ese está condenado a los ojos de la justicia de Dios. El punto de Pablo es que esta era la situación de todo israelita. Nadie cumplió con la ley en esa dimensión que tiene interna del alma y la externa de las formas de lo que había que hacer. Su argumento entonces es que, por una parte, la ley maldice a los que no la cumplen perfectamente. Ustedes, dice él, no la han cumplido perfectamente, por tanto, según la ley, ustedes son malditos. Y en base a esos términos, entonces, bajo la misma ley, están condenados. Ahora, esto es respecto de la maldición. Pero podría alguien preguntar, ¿qué hay de la justificación? Sabemos que la ley condena, maldice. La pregunta es, ¿puede alguien ser justificado por la ley, declarado justo por la ley? Y Pablo continúa y dice esto: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Y aquí nos encontramos con dos citas del Antiguo Testamento. La primera está en Habacuc 2:4. Dice, he aquí, que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. El profeta en este contexto está perplejo ante el hecho de que Dios usa a los caldeos, que se supone eran más impíos que los israelitas, para castigar al pueblo de Judá. Está perplejo. Entonces Dios responde diciendo que los soberbios perecerán, pero el justo vivirá por su fe aún en medio del juicio. Esa es la idea. Este pasaje se usa 3 veces en el Nuevo Testamento, en Romanos, Gálatas y Hebreos, como prueba de que la justificación es solo por la fe. Y resulta importante como demostración por un hecho interesante del hebreo y el griego antiguo. La palabra fe y la palabra fidelidad es la misma, y por tanto se entiende cuál es por el contexto. Es muy probable que los judaizantes estuvieron interpretando la palabra fe como fidelidad al pacto con Dios, es decir, obediencia a la ley. Pero en este pasaje demuestra que en medio de la infidelidad del pueblo, en medio de esa infidelidad de Israel, Dios dice que el justo vivirá por su fe, demostrando que la vida de la que habla no era de los fieles, sino que de los creyentes, que no es lo mismo. No era el de que era fiel a la ley, sino que de los que tenían fe. ¿En qué? En la promesa de Dios, del Salvador. Esa es la primera cita entonces, Habacuc 2:4. La segunda cita es de Levítico 18:5, que dice, por tanto guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, yo Jehová. Dios da instrucciones a Israel sobre cómo debe vivir en santidad, separados de las prácticas de las naciones. Se le promete que si guarda los mandamientos, vivirá por ellos, es decir, tendrá vida, bendición y comunión con Dios bajo el pacto antiguo. Y lo que está haciendo acá es establecer un contraste entonces, el apóstol. La fe salva por confiar en otro. Confiar en Cristo, confiar en el Mesías que habría de venir cuando estaban en el Antiguo Testamento. Y la justicia de Cristo se imputa al pecador, se carga, en otras palabras, a la cuenta del pecador para su salvación, para que tenga vida eterna. Pero la ley no salva por confiar en otro. La ley salva por un principio radicalmente diferente. No por confiar en otros, sino que sobre un principio completamente objetivo. No toma en cuenta la fe, ni la sinceridad, ni el arrepentimiento del transgresor, del que peca en contra de Dios. La ley dice, haz esto y vivirás. Y si no lo haces en la medida y en la profundidad que la ley exige, no vivirás. Es un pacto, como diríamos, de obras, de méritos, no es de fe.
Por eso Pablo cita y dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas, no el que creyera estas cosas, es el que hiciera estas cosas. La ley demanda obediencia perfecta, obediencia personal y perpetua y profunda. Su justicia no es imputada, sino que es medida por el hacer conforme no solo a lo externo, sino que al espíritu de lo que está escrito. Y como nadie lo ha hecho, la ley, lejos de justificar, encierra a todos bajo maldición. El único que puede hacer esto es nuestro Señor. Y esto nos lleva al primer punto. La comunión con Dios requiere un estado libre de culpa y plena aceptación, a lo que ninguna ley puede garantizar al ser humano caído. ¿De qué estamos hablando cuando decimos esto? Lo que estamos diciendo es que nuestra relación con Dios solo se puede cultivar estando libres de culpa y siendo plenamente aceptados por Él. Porque cuando hablamos de la comunión con Dios, no nos referimos meramente a estar cerca de Dios, sino que estar en paz con Dios. No basta con saber que Dios existe, ni siquiera con saber que Dios es bueno. No necesitamos saber que Él no está contra nosotros, hermanos. Esa es la verdad. Y si hay culpa sin resolver, esa comunión está rota o pervertida desde el inicio, desde el primer punto. Porque la culpa contamina una relación y crea un interés perverso en este caso. Cuando hay culpa, el corazón ya no busca a Dios por amor, sino por miedo, por conveniencia o por manipulación. Ya no hay una confianza libre, sino hay una especie de negociación en el interior. Si hago esto, quizás me acepte. Si no fallo tanto, quizás no me rechace. Ese no es fe. Es esclavitud religiosa que se camufla como devoción. Solo donde hay una culpa quitada y hay una aceptación plena, puede haber amor sincero, o puede haber una oración genuina, una obediencia libre y una alegría constante. Por eso Pablo no empieza este texto con instrucciones para orar más o obedecer mejor. Empieza mostrándote que mientras estés bajo la ley no hay comunión verdadera, solo hay una condenación latente. Pero si Cristo te quitó la culpa y te dio aceptación completa, entonces, y solo entonces, puedes empezar a tener una relación real con Dios. Hermanos, esto tiene que librarnos de los extremos del legalismo que decíamos. Por una parte, de un legalismo optimista que dice, todavía puedo lograrlo. Niega este legalismo o minimiza la profundidad del pecado que está en nosotros, del pecado original. Cree que el ser humano puede, si se esfuerza lo suficiente, obtener la aceptación de Dios si obedece. En este caso está reemplazando la gracia con un rendimiento moral. Y acá se puede escuchar, Dios conoce mi corazón, mientras haga mi parte, Él va a hacer la suya. Lo importante es ser buena persona, dicen algunos, o Dios no puede rechazar a alguien que se esfuerza sinceramente. Nuevamente, como si el pecado no hubiera afectado o no fuera grave. Ese es un extremo. El otro sería un legalismo que podríamos llamar agobiado. Uno que dice, tengo que mantenerlo. Reconoce el pecado original este legalismo, pero piensa que ahora debe conservar esa aceptación divina por su desempeño. Vive bajo culpa, vive bajo ansiedad y un temor espiritual constante. Confunde la vida cristiana con una especie de carrera de autojustificación continua, de buscar formas en las cuales yo voy a parecer justo ante Dios. Sé que Dios me perdonó, pero ahora tengo que demostrar que valía la pena, dice alguien. Otro dice, Dios ya hizo su parte, ahora me toca a mí no fallar. Y otro dice, no sé si Dios aún me acepta después de todo lo que hice. Pero queridos hermanos, estas verdades que leemos en este pasaje no son abstractas, son profundamente valiosas para nuestro corazón. Porque Satanás no descansa. Día tras día nos presiona desde afuera y también desde adentro para empujarnos a judaizar espiritualmente. No con leyes de Moisés quizás, con circuncisión y cosas de ese tipo, pero sí quizás con nuevas versiones. Puede ser imposiciones culturales,
normas sociales que no están en la palabra o formas externas que pretenden marcar una verdadera espiritualidad. Y ya hemos hablado de esto, de imposiciones culturales, de estilos de arte, de música, de ropa, formas de expresarse, etc. Y sin darnos cuenta, estas presiones nos empiezan a moldear. Nos sentimos presionados para mostrar que somos espirituales, nos sentimos inseguros si no cumplimos con ciertas expectativas que se esperan de nosotros, valga la redundancia, y comenzamos a pelear con pensamientos internos que nos dicen: no eres suficiente, no lo estás haciendo bien, Dios debe estar decepcionado de ti. Entonces tratamos de callar esos pensamientos y nos decimos a nosotros mismos: no pienses en esto, sácalo de tu mente, pero eso no soluciona nada, solo tapa la inquietud con silencio. Lo que necesitamos, y por qué es tan útil este pasaje, es enfrentar este pensamiento con la verdad del Evangelio y decirle cara a cara: supongamos que tienes razón, supongamos que debo buscar aceptación ante Dios por medio de cierto sistema. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Nos vamos a encontrar con esto. Si ese sistema es realmente justo, entonces exige perfección. Pero nadie es perfecto. Entonces, la conclusión es: o el sistema es injusto por rebajar la justicia, o yo estoy mintiendo al pretender cumplirlo. Y eso ocurre incluso entre nosotros cuando en ambientes reformados se empieza a enseñar, sin decirlo así, que hay cosas puras en sí mismas o pecaminosas en sí mismas, más allá de la fe que uno pueda tener, más allá de lo interno. Y se olvida que solo Cristo es nuestra justicia, que la comunión con Dios no se mantiene por formas tampoco, sino por fe. Y eso nos va a llevar a la segunda parte entonces de esta exposición, versículo 13. Vamos a leer. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. O sea, antes de la fe en Cristo, todo el mundo está encerrado. Eso es lo que está diciendo: bajo la maldición de la ley. Pero Cristo nos saca de ese encierro, como estudiamos. Su sacrificio nos deja fuera de la jurisdicción de la ley y ya no puede condenarnos. Entonces luego procede Pablo a decir la manera en la que esto ocurre. Y dice esto: hecho por nosotros maldición. En hebreo, es importante en este punto entender algo sobre el hebreo. Si bien este pasaje está en griego, los que hablan son personas familiarizadas con el hebreo. Y el hebreo es común hablar de las personas como encarnando una cualidad. Ya nos vamos a encontrar con este tipo de frases en la Biblia. Por ejemplo, el salmista dice literalmente: yo soy paz. Pero lo dice en el sentido de que está encarnando la paz. Por eso se traduciría como: yo estoy en paz. Similarmente en Isaías y 2 de Corintios, en donde habla de Cristo como hecho pecado. Él fue hecho pecado, el que no conoció pecado fue hecho pecado, dice. En otras palabras, Cristo fue hecho la encarnación del pecado. Encarnó el pecado, que en el contexto se entiende como la ofrenda. Como ofrenda a Dios, encarnó el pecado que se le cargó a su cuenta. Entonces, en este caso es lo mismo. Se nos dice que Cristo fue hecho o encarnó la maldición, en el sentido de que es quien la sufrió de la manera más exhaustiva para salvar a sus elegidos. ¿Y cuál es la prueba de esto? Pablo continúa: pues está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Ahora, este es un pasaje de Deuteronomio 21, 22 al 23, que dice: si alguno hubiere cometido delito digno de muerte y fuere muerto y lo colgares en un madero, o dejarás que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. El castigo judicial es la muerte.
en la ley. Y el colgamiento es un símbolo post-mortem, ya después de la muerte, de condenación pública. Y ser colgado no es la causa de la maldición, sino que manifiesta públicamente que el individuo murió bajo la maldición de Dios. Eso es lo que muestra. El colgado es maldito por Dios. En otras palabras, es expuesto públicamente como alguien condenado por Él. Ya eso es lo que planteaba la ley. Y el punto de Pablo es que en su calidad como representante de pecadores, la ley considera a Cristo como si hubiera cometido delitos dignos de muerte, al haber sido constituido como representante de los pecadores, representante en el pacto con Dios de los pecadores. Y que Cristo estaba bajo la ley y fue colgado de un madero por la presión de los judíos que gritaban: crucifíquenle. Porque fueron los judíos los que finalmente lo querían declarar maldito, aunque fueron los romanos los que finalmente lo ejecutaron. Por tanto, queda por la ley declarado como maldito por Dios, aunque él no pecó. Entonces, ante el tribunal de Dios, la crucifixión de Cristo fue un acto de justicia. Porque aunque él no pecó ni merecía maldición, fue hecho pecado y maldición por nosotros, como el que porta legalmente nuestra culpa. Y bajo la ley que condena al transgresor, entonces debía ser muerto y colgado en un madero, para que quedara claro que fue maldito por Dios. Y esto nos lleva al segundo punto. La muerte de Cristo es lo único que garantiza un estado libre de culpa y aceptación plena por su sacrificio en la cruz. ¿Qué estamos diciendo? Nos referimos a que nada más que la obediencia activa de Cristo en cumplir cada precepto de la ley en su vida y pasiva de Cristo en sufrir todo lo que tuvo que sufrir para ser representante de pecadores, y esto hasta su muerte. Nada más que esa obediencia a toda la ley es lo que nos garantiza un estado adecuado ahora para cultivar una relación con Dios. En otras palabras, que su sacrificio provee una base legal objetiva para que nosotros lleguemos a poder tener una relación sana con Dios. Y así nuestra relación con Dios y con su pueblo está basada en ese hecho histórico objetivo y que tiene una implicación cósmica, legal, espiritual, celestial. En eso entonces está basada nuestra relación con Dios. Tenemos que tener cuidado entonces con reducir lo que hizo Cristo a algo meramente moral y también al otro extremo que se refleja en una inseguridad espiritual perpetua. El primer extremo es, como decimos, el reduccionismo moral, en donde tratamos a Cristo como una inspiración, pero no como un sustituto de pecadores que los representa. En este extremo, alguien ve a Cristo como ejemplo de obediencia, pero no como el fundamento legal de la justicia que podemos tener nosotros. Entonces, en este extremo se presenta la cruz como un símbolo de amor, pero no como un sacrificio expiatorio que es eficaz. Un sacrificio que es expiatorio en el sentido que borra ante la ley los pecados de otra persona. No lo ve así. Y dice cosas como: Cristo nos mostró cómo vivir, o Dios nos perdona si seguimos el ejemplo de Jesús, o Jesús vino a enseñarnos a amar, no a sufrir por nuestros pecados. Ese es un extremo. Quizás no lo escuchamos con esas palabras o de manera más formalizada en una religión o con un credo, pero el espíritu de estas palabras está presente en muchos lados. Y el segundo extremo es la inseguridad espiritual, que dice: Cristo me salvó, pero debo sostenerlo. Que cree que la obra de Cristo fue suficiente para comenzar una relación con Dios, pero no para mantenerla.
vive con el temor de caer de la gracia si no se comporta correctamente. Y ahí hay frases típicas que se usan: sí, Jesús murió por mí, pero si no me esfuerzo lo pierdo todo. O Cristo me dio una nueva oportunidad, ahora no puedo fallar. O tengo que demostrarle a Dios que valió la pena salvarme. Nuevamente, quizás no literalmente estas frases, pero cosas similares que cargan con el espíritu de estas frases. Entonces, queridos hermanos, nuestra seguridad debe estar solo en Cristo y lo que Él hizo en la cruz, nada más. Porque lo que tenemos que entender es esto. Por nuestras obras, por más buenas que parezcan, es imposible alcanzar a Dios, porque no tienen valor delante de Dios cuando son consideradas en sí mismas, ya que no alcanzan la perfección que Dios exige. No tienen perfectamente el espíritu de la ley de Dios. No la tienen. Y aún más, incluso nuestras obras hechas en Cristo no son aceptadas por Dios por su calidad o por su madurez, sino que solo porque están cubiertas por la justicia de Cristo, por la gracia de Cristo. Podríamos decir que lo que le falta a nuestras obras para ser perfectas lo cubre Cristo. Pero si consideramos solo la parte que hacemos nosotros, nuestras obras son inválidas ante la ley de Dios. Por eso, una obra realizada por un creyente recién convertido y otra realizada por un creyente maduro, aunque sean muy distintas en forma y precisión, valen lo mismo delante de Dios. No valen nada en sí mismos, son condenables. Lo único que las hace aceptables es nuevamente la redención de Cristo, por la cual Dios nos ve sin culpa y nos acepta plenamente. Eso es un aspecto de lo que queremos decir, pero por otra parte, tampoco podemos tener a Cristo solo como un ejemplo externo. Déjenme decir esto: si tratamos nosotros de imitar a Cristo en sus palabras y acciones externas, pero sin buscar la comunión con su corazón, su humildad, su fe y su obediencia interior, estamos cometiendo un pecado religioso. Usar a Cristo como modelo moral, pero rechazarlo como Señor del alma, es pecado. No sirve imitar a Cristo en lo externo. Por sí, tenemos que partir del corazón de Cristo. Y solo a partir de eso entonces podremos tener una forma adecuada de imitación de nuestro Señor. ¿Cómo usamos correctamente el ejemplo de Cristo, en otras palabras? Cristo es nuestro ejemplo solo en la medida en que es también nuestra justicia. No imitamos a Cristo para ser aceptados, sino porque ya hemos sido aceptados en Él por la justicia que es de Él. Y su ejemplo no es una fachada moral, es una invitación a que el mismo Espíritu que habitó en Él habite en nosotros por medio de la palabra. Lo imitamos en espíritu entonces, ¿cuándo qué? Cuando vivimos por fe, en humildad, dependiendo del Padre, sujetándonos a la palabra, buscando el mismo corazón con el que Él obedeció. Estos extremos que mencionamos tienen apariencia de piedad, tienen apariencia de virtud, pero en realidad son una forma de incredulidad disfrazada. El legalismo duro dice: debo hacer más para ser aceptado. El legalismo blando dice: debo mostrar que soy digno de seguir a Cristo. Pero ambos, aunque suenan humildes o comprometidos, son incredulidad religiosa. La pregunta clave es esta, hermano: ¿acaso Cristo es peor salvador de lo que tú eres pecador? Esa es la pregunta. ¿Tan grave es tu pecado que la cruz no puede cubrirlo del todo? ¿Tan débil es su justicia que necesitas mejorar esa justicia con la tuya propia? No, hermano, Cristo no necesita ayuda. Tu Salvador es suficiente, completamente. Y la fe verdadera no dice: estoy casi listo, por cierto. La fe dice: estoy completamente aceptado porque Cristo fue completamente obediente como mi representante. Esa es la clave de todo esto. Esto nos va a llevar a la última parte de nuestro sermón. Versículo 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu.
para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. El punto del apóstol aquí es declarar que este es el medio, no judaizar, este es el medio que cumple el propósito de Dios para los gentiles que Él había prometido. Con gentiles, por cierto, nos referimos a los que no son judíos, nos referimos a las naciones del mundo. Cristo debía aportar la maldición entonces del incumplimiento de toda la ley para que la bendición ahora, la que Dios había prometido a Abraham desde el principio, pudiese alcanzar a los gentiles. De otra manera, los gentiles habrían quedado completamente excluidos porque no estaban bajo la ley, en primer lugar, y aun si lo estuvieran, no podrían cumplirla, porque requiere perfección. Solo en Cristo se satisface entonces la justicia de la ley y se extiende legalmente la bendición a quienes no están en el pacto de Moisés, el pacto que tenían los judíos. Por tanto, el judaísmo no abre el camino a la promesa. El judaísmo cierra el camino a la promesa. Porque el camino ya fue abierto por Cristo, por el Redentor, al hacerse maldición en lugar como representante de todos los que creen. Entonces ese es el punto de Pablo, pero por eso luego dice, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. El diseño de lo que hizo Cristo es que la promesa del Espíritu se recibiera por la fe. Y él dice promesa, y esto es significativo, pero se refiere a que Dios envía al Espíritu. Pero, ¿por qué es significativo? Porque el Espíritu y su obra salvífica es la bendición a las naciones, con todo lo que eso significa. Él habla, en el fondo, del Espíritu como algo que viene desde mucho antes, algo que Dios había prometido de antemano y en estos tiempos cumplió. Por eso usa la palabra promesa y no habla directamente del Espíritu. Y esto fue prometido a Abraham y es prometido también en el Evangelio hoy. También es significativo que Pablo enfatice que la promesa fue del Espíritu. El Espíritu era el objeto de esa promesa. Porque para los judíos antiguos, este componente terrenal, no espiritual, sino que terrenal, de una tierra, de un linaje y de un reino terrenal, siempre estuvo presente en lo que hacían. Y de hecho, está presente, ¿por qué? Porque el legalismo requiere ciertas cosas que se puedan ver, ciertas cosas terrenales. Todas sus costumbres, entonces, dependían de tener una tierra, un reino y un linaje terrenal. Entonces él enfatiza, Pablo, la idea de que la promesa era del Espíritu, lo que no es terrenal, sino que es celestial. Y esto nos lleva al punto 3, y el último punto. La comunión con Dios fue diseñada desde el principio para recibirse por la fe, porque la bendición prometida no era terrenal, sino espiritual, que es el Espíritu mismo. Hermanos, el Espíritu es la bendición prometida a Abraham, no la tierra, ni los ritos, sino la presencia misma de Dios con su pueblo. Esa es la sustancia de la promesa que Dios le había hecho a Abraham. Pero el Espíritu no puede habitar donde hay maldición. Y todos los que dependen de la ley están bajo maldición. Cristo fue hecho maldición entonces para remover esa barrera legal, abriendo el camino entonces ahora que la bendición espiritual pudiera estar con todos. Y la fe es el único principio compatible con esa bendición, porque ¿cuál es la diferencia de la fe y las obras? La fe no tiene cómo jactarse, porque es algo interno, algo invisible, no se puede evaluar a los ojos humanos. No se jacta, tampoco exige nada. Es la fe en otro, sino que recibe a Cristo como suficiente. Es una recepción lo que hace la fe. Por eso el Espíritu solo viene donde hay justificación por Cristo y dependencia por la fe. Nunca por la ley, nunca por obras. Entonces, hermanos, a partir de esto que el Señor nos libre de caer en el error, por un lado, de una espiritualidad de rituales, que dice lo externo es esencial. Es lo esencial. Este extremo asocia la bendición de Dios con formas externas, con herencia, con nación, con ritos, con símbolos visibles. Repite el error judaizante de convertir la religión en un sistema observable. Por eso rechazamos la noción de naciones cristianas, por ejemplo, y ese tipo de cosas. O inclusive hablemos de familias cristianas inclusive.
en el sentido humano de la palabra. Puede que haya cristianos que estén liderando una familia, ciertamente, pero otra cosa es hablar de una familia como cristiana. Y esta clase de extremo, esta clase de espiritualidad, de ritos, dice: la verdadera iglesia guarda estas costumbres, o Dios bendice si seguimos el orden bíblico exacto, o las formas importan más que lo que crees, más de lo que crees. Ese es un extremo, y el otro extremo sería una espiritualidad sensorial, que dice: Dios está donde Dios se siente que está. Y busca seguridad espiritual en experiencias visibles, en experiencias emocionales o estructurales. Cambia la confianza en el espíritu por una confianza en ambientes, en estilos o en formas de la cultura. Ahí alguien puede decir: ahí se nota que está Dios, la alabanza me hizo llorar, o me siento lejos de Dios porque ya no siento lo mismo en la iglesia, o cuando la atmósfera está bien, el espíritu se mueve. Queridos hermanos, esto ya lo hemos exhortado antes, estas cosas, pero volvemos a hacerlos con todo el peso de este texto. El Señor no nos heredó una cultura cristiana externa. Algunos piensan que el cristianismo es, en esencia, una forma cultural diferente. Que lo que nos diferencia del mundo es cómo nos vestimos, cómo decoramos nuestras casas o iglesias, cómo saludamos, cómo hablamos, qué tipo de música usamos, qué protocolos sociales seguimos. Y que mientras más conforme sea uno a ese molde cultural, más cerca está de la bendición de Dios. Pero, hermanos, Dios no nos dio formas vacías, nos dio una nueva vida en el Espíritu. La bendición no está en la forma, sino que en la fe. Eso es un lado, pero tampoco el Señor nos heredó un espíritu buscador de aventuras espirituales, por decirlo de alguna manera. No nos llamó a vivir dependiendo de experiencias extraordinarias para sentirnos cerca de Dios, como visiones, lenguas, ambientes emotivos, éxtasis místicos o conexiones especiales, subjetivas. Algunos viven de subidones espirituales, hermanos, que no dependen de Cristo crucificado, sino de emociones fuertes. Pero esto no es comunión con Dios, sino es una esclavitud emocional disfrazada. El verdadero cristiano vive por fe, no por sensaciones. Porque la bendición verdadera, ¿cuál es? Es el Espíritu Santo mismo. Esa es, recibido por la fe en Cristo, no por formas externas, emociones intensas ni tradiciones humanas. Dios no nos dejó una fórmula sensorial para sentirnos aceptados delante de Dios. Nos dio su Espíritu que obra en cada creyente de forma personalizada y soberana según la palabra. Por eso podemos decir como Pablo: uno planta, otro riega, pero ¿quién da crecimiento? Lo da Dios. Y eso es vivir por fe, entonces. Es servir a Cristo aun cuando no sientes emoción, pero confías en su palabra. Es orar cuando te sientes seco, sabiendo que Dios escucha por Cristo, no por tu fervor. Es seguir congregándote aunque no sientas nada extraordinario, porque Dios actúa por medios ordinarios. Es amar a un hermano difícil, confiando que el Espíritu produce fruto incluso en medio de la lucha. Es esperar con paciencia, aunque no veas resultados en el mismo momento, resultados inmediatos, porque Dios da el crecimiento a su tiempo. Así camina el verdadero creyente, no por lo que ve, no por lo que siente, sino por lo que Dios ha prometido en Cristo. Eso es vivir por fe, y eso es vivir en el Espíritu. Entonces, que eso sea nuestro caminar en esta vida. Vamos entonces a concluir. Fe, desde siempre fe. La ley nunca pudo ni podrá garantizar la comunión con Dios. La ley exige perfección en el interior y en el exterior, en el alma y en el cuerpo, y una perfección que nadie tiene. Cumplir en parte no es suficiente tampoco, porque dice: maldito todo el que no permaneciere en todas las cosas escritas de la ley. Intentar estar bien con Dios por obediencia, entonces, es confiar en una base que solo puede maldecir, pero nunca bendecir. Y por tanto es importante afirmar que solo Cristo garantiza nuestra comunión plena con Dios. Él fue hecho maldición en nuestro lugar, cumpliendo toda la justicia.
Por su sacrificio en la cruz somos plenamente aceptados y sin ninguna culpa ante Dios. Nuestra aceptación nunca depende de lo que hacemos, sino de lo que Cristo ya hizo perfectamente. Y esto no es desde ahora, sino que desde siempre. Este diseño de que la bendición prometida sea recibida solo por la fe. La bendición de Abraham, lo que Dios promete, no fue tierra, no fue nación, no fue rito, sino el mismo Espíritu. El Espíritu Santo no viene por desempeño externo, ni experiencias emocionales tampoco, sino que viene por esa fe sencilla en Cristo. Vivir por fe es depender solo de Cristo, descansando en su justicia y confiando en la presencia continua del Espíritu. Hermanos, entonces, hoy abracemos la fe sencilla y pura del Evangelio. No busquemos la seguridad en nuestras obras, sino en la justicia perfecta de Cristo. No midamos nuestra comunión con Dios por experiencias o formas externas, sino por la presencia constante y fiel del Espíritu Santo. Y que se manifiesta, por supuesto, y que tiene su expresión externa, nuevamente, pero no es algo que sea aparte de la palabra, no es algo que sea aparte de una convicción personal en lo que está escrito y que no siempre viene con experiencia y no siempre viene de la misma forma tampoco. Vive libre de culpa, hermano, entonces, aceptado plenamente y descansando siempre en la obra terminada de Cristo. Fe desde siempre, fe. Aférrate a Cristo entonces y confía solo en Él. Que el Señor confirme esta enseñanza.